Me falta todavía subirles el video nada más del jueves pasado, pero ya estamos casi al día. Bien, comenzamos entonces hablando un poquito de esta etapa de la historia y la historiografía como introducción al tema de qué es la historia, ¿verdad? Una introducción a la historia y también a las grandes etapas de la historia y los conflictos internacionales o crisis internacionales. Es importante destacar que a diferencia de algún diputado por ahí del Congreso Nacional, la historia de Francia tiene mucho que ver con la historia hondureña. Porque, bueno, más que con la historia hondureña, con la historia centroamericana y de toda Latinoamérica en realidad. Porque prácticamente Francia colocó, no diría el punto de partida, pero al menos sí los valores que van a estar detrás de la independencia. ¿Verdad? Permíteme un segundito. Ok. Van a estar prácticamente detrás del tema de la independencia. Sobre todo porque estos principios de la ilustración, los principios enciclopedistas, los principios de los revolucionarios de esta misma Revolución Francesa, llegan hasta América a través de diferentes escritos, obras filosóficas, ¿verdad? Críticas políticas, los periódicos mismos. Entonces todo eso llega a manos también incluso del americano, que se entera de todo, ¿verdad? Lentamente, pero se va enterando de lo que está pasando en Europa también. Ahora bien, los enciclopedistas jugaron un papel importantísimo, sobre todo porque van a intentar reestructurar la academia, devolverle la fuerza que debería de tener, tratando de sintetizar y a la vez sistematizar todo el conocimiento que había para aquel momento en pequeños tomos llamados enciclopedias. Van a haber tomos de política, de historia, de ciencias naturales, de matemáticas, cada uno por diferentes rumbos. Y van a aprovechar también para escribir obras, ¿verdad? Muchos de ellos. Todos ellos son, además de haber sido colaboradores de estas ideologías que están detrás del pensamiento revolucionario de la Revolución Francesa, son también filósofos de la época, diríamos, cercana a la Ilustración. Algunos de ellos incluso están incluidos entre la lista de los ilustrados. François-Marie Auret Voltaire es el primero. Todo el mundo lo conoce por Voltaire, ¿verdad? Voltaire es un apodo. El nombre de él es François-Marie. Está, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre en francés de él. Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Juan Jacobo Rousseau. Denis Diderot, está también el Charles de Secondat, el barón de Montesquieu, y Jean Leron d'Alembert, ¿verdad? Jean Leron d'Alembert. Son los cinco que por lo menos están aquí en pantalla. Todos ellos, junto también con los ilustrados, van a generar todo ese cúmulo de ideas que van a levantar prácticamente el interés del pueblo, de quitarse de encima el yugo de la monarquía, que eso es lo que básicamente va a tener como eje transversal o como punto en común. La Revolución Francesa, por tanto, es un elemento y un evento importante que marcar y que destacar, ya que va a tener una amplia cercanía con nuestra historia. Esa es la razón por la cual en nuestro himno nacional hay mención a este tema de Francia, ¿verdad? Y es importante destacarlo y mencionarlo en las clases de historia de Honduras para que no salgan después a decir políticos como pasó con aquel diputado que dijo que quería cambiar la letra del himno nacional porque no tenía nada que ver Francia con Honduras. Ese es el nivel de desconocimiento que hay en algunas personas y que les conlleva decir tremendas barbaridades, ¿verdad? Antihistóricas. Y de hecho, ese afán de querer cambiar el himno nacional ha permanecido por mucho tiempo últimamente. Incluso hace poco creo que lo cantaron en la casa presidencial cambiándole una de las estrofas, que en vez de mencionar la caída ¿cómo se llama? Del colono, ¿verdad? Hablan de la caída del golpista. Entonces es hasta ridículo lo que intentan hacer, ¿verdad? Cambiar la historia de Honduras. Si quieren, pueden agregarle una estrofa, pero no cambiar las anteriores. O sea, no se puede cambiar la historia que ya pasó, ¿verdad? Claramente. Lo que se podría es agregar una estrofa más, si es que es necesario agregarle una más, que de hecho ni siquiera se cantan las siete estrofas, ¿verdad? Solamente el coro y la primera, cuando mucho. O el coro y la última, es la que se canta. Entonces es una cuestión de claramente hay gente que quiere como que cambiar todo. O sea, si le dieran la oportunidad en este país a algunas personas, serían capaces de borrar a todos los próceres para poner a sus propios políticos, porque sé que son capaces de hacerlo, ¿verdad? Así de alienados están, ¿verdad? Y de ciegos ante el valor histórico que tienen algunos personajes, ¿verdad? Algunos incluso quieren reescribir la historia como si lo que anteriormente se escribió no fuera lo que ocurrió, todo para adaptarlo a sus ideologías. Eso es peligrosísimo en la escritura de la historia, ¿verdad? Meter mucha cuestión ideológica. La Revolución Francesa corresponde pues a diferentes causas, algunas de las cuales son de tipo social, económica, ¿verdad? Ideológica.
En las causas económicas, pues claramente hay una crisis. La gente está viviendo en alta pobreza, hay grandes impuestos. Esto genera, obviamente, incluso para los mismos burgueses, genera mucha pérdida económica. El mismo Estado, al no poder cobrar estos impuestos, también tiene una pérdida económica, un déficit estatal. El Estado tampoco está funcionando como debe ser, no está dando a los ciudadanos lo que debería de dar, o lo que esperaría un ciudadano que debe dar el gobierno, que siempre nos han tenido como pensando que el gobierno nos va a solucionar todo. Sin embargo, eso es un engaño tremendo. Em, pero es importante destacar que el tema de los impuestos, la alta subida de los precios, todo esto va a conllevar al enojo del pueblo. Que por un lado el pueblo vive en miseria pagando impuestos y por otro lado los hombres y las mujeres que están en la élite están obviamente viviendo de puras fiestas, ¿verdad? De solamente celebrando con grandes trajes de gala, con joyas, con peinados. Es cuestión de que vean nada más las pinturas de Luis XVI y de María Antonieta, para que se den cuenta el nivel de exquisitez de sus vestidos y de sus galas, ¿verdad? Mientras que el pueblo vivía como un pueblo campesino, con camisetas hechas quizás hasta de tela de costal, ¿verdad? De esa tela bien dura, porque realmente había tanta pobreza. Esta circunstancia va llevando a la crítica, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el gobierno? Aparecerán muchos hombres en el periodismo haciendo parte de su trabajo también, levantando un poquito la voz. Eh, pero van a ser perseguidos algunos escritores, algunos periodistas también serán perseguidos, serán encerrados como presos políticos en la famosa Bastilla, que era una especie de fuerte, ya no está ese fuerte, ya no existe ese fuerte. Ahora fue completamente destruido durante la revolución, porque era el símbolo de la opresión. Ahí estaban el armamento, habían guardias, ahí estaban los presos políticos. Entonces era un lugar que realmente marcaba una historia oscura dentro de Francia. Hoy en día solamente está un obelisco donde hay una estatua seguramente dedicada a la libertad, o sí, a la libertad seguramente, y donde suelen cantar los obreros cada vez que hacen una huelga, se van ahí a cantar la marsellesa, ¿verdad? Que es como el himno sí, este cántico prácticamente de libertad del pueblo francés. Se ha quedado entonces como un símbolo más bien de libertad ese obelisco ahí en Francia, a unas cuantas cuadras de la Basílica de Notre Dame. Este, a partir de esta circunstancia que ocurre en Francia, pues se levantan hombres, ¿verdad? Que desde las clases sociales de los burgueses también sienten el yugo, sienten la opresión y por tanto se vuelven oposición al mismo reino, ¿verdad? No pueden soportar tanto cobro fiscal, ¿verdad? Tanto impuesto. Ni siquiera ellos, estando en una situación más cómoda que la del pueblo. Así que hay una unión prácticamente de poderes. La burguesía ve la oportunidad de aprovechar incluso al pueblo para hacerse del poder, porque con el tumulto de la masa es fácil de repente hasta quitar a los que están arriba y ponerse a ellos en el poder, que va a ser prácticamente lo que va a suceder. Las clases populares van apareciendo, ¿verdad? Muchos de ellos motivados por hombres y mujeres que alzan la voz. En ese momento aparece Danton, aparece Robespierre, ¿verdad? Olympe de Gaulle, que son algunos ideólogos, filósofos, oradores, expertos en derecho, militares, que van apareciendo poco a poco para alzar la voz contra el sistema. Pero ¿qué tipo de ideología o qué tipo de enseñanza doctrinal es la que motiva la revolución? Básicamente lo que se aprende en la ilustración. Quisiera aquí hacer un paréntesis y recordar algunos tips para que entendamos qué era ilustración. Digo, porque no todos llevaron, digamos, filosofía conmigo y no sé si lo habrán visto con otro docente. La contraseña era la palabra lunes, pero ya pasó el tiempo. ¿Cómo se llama? Levanten la mano ahí con la manito, en la manito ahí del chat de Zoom. Levanten la mano los que llevaron filosofía conmigo para ver cuántos tengo de los 74 que son. Levante la manito. Solo pónganle levantadito un ratito y la vuelven a bajar para ver, hacer un sondeo. Nadie está levantando la mano. Chicos, ¿están presentes? ¿Están escuchando la instrucción que estoy dando? Solo brilla, he puesto atención ahorita. Ok, coloquen ahí su manito levantada para ver más o menos cuántos son. ¿Cuántos han llevado filosofía conmigo? Solamente como dos. Ok, son pocos entonces. Bien, pues quiero hacer un recordatorio a los que ya llevaron la clase conmigo y a la vez también pues ayudar a comprender un poquito en qué consistió la ilustración, porque va a ser importantísimo, porque esa ilustración va a marcar la historia de Francia, la historia de toda América,
¿verdad? De ahí el por qué a muchos próceres nuestros le llamamos ilustres. ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento filosófico que tiene un impacto en lo político, en lo religioso, en lo científico, que consta de algunas características que han heredado de sistemas anteriores, como el racionalismo francés de René Descartes, como el tema de la tabula rasa de John Locke, pero además hay otras doctrinas de carácter renacentista, como el humanismo, el antropocentrismo, ¿verdad? Y además de esto, algunas doctrinas que van apareciendo ahí cerca a esta misma etapa, que una de ellas es el laicismo, la separación de la iglesia y el Estado, la actitud secularista de abandonar todo lo que sea de índole religioso para dedicarse solamente a lo que tiene que ver con el aquí y el ahora, con el momento, con el siglo presente, de ahí el por qué se llama sécula, ¿verdad? Secular, viene de siglo. Entonces es vivir conforme a lo que me toca que vivir en el siglo, recuerda la cultura de la época, sin preocuparme por el más allá. Ese es el secularismo. Además, una actitud antidogmática, es decir, contraria a la religión. Hay una especie de fe incondicional en la ciencia también, ¿verdad? Un optimismo científico. Hay además una actitud ¿cómo se puede decir? De política despótica ilustrada, donde ellos quieren gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, gobernar para todos, pero sin que todos participen, porque claramente la democracia para muchos de estos ilustres es una especie de espejismo. No es una cuestión tan lógica que se pueda cumplir en una república tan grande. Entonces, quienes deben gobernar serían los aristócratas, los mejores entre el pueblo, ¿verdad? Según la visión del ilustrado. Estas son algunas de las principales doctrinas que trae la ilustración. Y esto es también lo que está detrás de la Revolución Francesa. Pero hay una, sobre todo, importante, la autonomía, ¿verdad? Esa actitud autonómica o tener autonomía en el pensar, esa libertad de pensamiento, ¿verdad? Que es importante también en este momento, donde van a hacer valer prácticamente su palabra y su misma vida. Además de estas características, hay que mencionar a estos dos personajes, Maximilien Robespierre y Georges Danton. A Danton lo tenemos en el himno nacional de Honduras, lo mencionamos en la quinta estrofa. Era Francia la libre y la heroica que en sus sueños de siglos dormía, despertaba iracunda a la vida al reclamo viril de Danton, ¿verdad? Este Danton es el que alza el discurso, el que levanta al pueblo, el que es el orador principal, ¿verdad? Robespierre es más por el lado militar. Eh, y estos van a estar en contra del sistema del rey de la época, que era Luis XVI. Por eso continúa el himno diciendo, ¿verdad? Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Porque esa es una característica de la ilustración, esta soberbia del ilustre, que considera que la razón es tan importante, de hecho más importante que lo que puede decir la religión. Se dice incluso que cometieron un sacrilegio, que metieron una escultura pagana, ¿verdad? Dentro de alguna de las iglesias, probablemente la de Notre Dame, metieron una escultura, ¿verdad? Y le llamaron la diosa razón. Por eso es que el himno nacional menciona a la diosa razón, porque se supone que cometieron un sacrilegio como ese, de llevar a la razón prácticamente al punto de partida, o que sea la medida de todo, pues prácticamente. Lo positivo de la revolución, pues básicamente los derechos del hombre, ¿verdad? Aparecen los tres primeros, bueno, no aparecen, es que ya era parte incluso del mundo cristiano, lo que pasa es que se olvidan fácilmente con la corrupción y la política, pero realmente el tema de la fraternidad no es novedad, porque la fraternidad la enseñó la primera comunidad cristiana. El tema de la libertad tampoco es novedad, la misma iglesia cristiana enseñó que somos libres en Cristo, ¿verdad? Que hay libertad en la verdad. El tema de la igualdad tampoco es novedad. Para la igualdad en nuestro mundo cristiano, los cristianos prácticamente son iguales ante Dios. El ser humano es igual ante Dios, no importa de qué raza, de qué pueblo. Entonces, simplemente son valores cristianos que han quedado guardados en la memoria del pueblo, que consideran importantes y vuelven a resurgir en esta época y los levantan, casi como que fueran nuevos derechos, pero no son nuevos derechos. Ni siquiera los derechos del hombre empezaron a funcionar de un solo. El afán es que la declaración que se lanzó empezara como una promulgación viva del pueblo, consciente, pero tardaría mucho tiempo para que llegara obviamente a formar parte de la legislación de los pueblos. Todavía tendremos que esperar que aparezca la ONU para que aparezca la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, ¿verdad? La internacional específicamente. Pero al menos es un avance, ¿verdad? A esta sociedad cada vez más consciente de los derechos humanos. Bien, esa es la gran etapa de la época de la revolución.
Era importante mencionarla porque a partir de este pensamiento revolucionario hay que decir que Francia lo que hizo nada más es seguir el ejemplo de Estados Unidos, que se independizó obviamente del Reino de Inglaterra. Recuerden el año 1776, la revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Bueno, el inicio de la declaratoria de independencia, pero claramente van a pasar casi 10 años luchando para lograr esa independencia. Y en Francia, pues 1789, o sea, mucho tiempo después, casi 22 años, 23 años después, prácticamente ocurre lo de la Revolución Francesa. Así que en vez de decir que la revolución es el punto de partida de todas las revoluciones, diría yo que es Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos ponen el punto de partida, pero la parte ideológica, la parte política o la acción política la pone Estados Unidos, la parte ideológica la pone Francia. Y en América, pues prácticamente a partir de la Revolución Francesa estamos 1789 a 1799. Ya para el año 1810 comienzan las grandes revoluciones e independencias americanas, ¿verdad? En poco tiempo, en menos de 50 años, estamos empezando a hacer revoluciones aquí también en América. Como efecto también de esta actitud de pensar, bueno, si ellos se lograron liberar del rey de Inglaterra, si nosotros se liberaron del rey de Francia, ¿por qué nosotros no podemos liberarnos del rey de España? Entonces, básicamente pusieron el punto de partida para esta visión independentista. Sobre la revolución industrial es importante mencionarlo porque es parte también del mismo espíritu. Primero, el espíritu de la revolución de la autonomía del pensar, luego la ciencia. Eso trajo tecnología, progreso e inventos. Entonces, trajo además la república que aparece después de la monarquía, va a traer cierta seguridad gracias a las monarquías parlamentarias que le van a dar cierta oportunidad a los burgueses, ¿verdad? Para que ellos obviamente sientan seguridad de invertir capital para fundar empresas. Así que todo es un efecto dominó, ¿verdad? Todos no se pueden ver como elementos separados. Todo tiene que ver con el tema del cambio político, ¿verdad? Permitirá también el cambio económico. La revolución francesa industrial, pues claramente ha pasado por muchas etapas. En sociología verán algunas. Normalmente se mencionan tres etapas históricas y la cuarta que es la que estamos viviendo. Cada una de esas etapas caracterizada por la aparición de un invento, del utensilio, de algún material o el cambio incluso a la tecnología. Por ejemplo, la primera revolución está marcada por el uso de la máquina del vapor y el textil. La segunda por el uso del acero y la máquina de combustión. La tercera revolución está marcada por el tema de la tecnología analógica, ¿verdad? De circuitos y después la tecnología, ¿cómo se llama? De circuitos integrados. Más el hecho de también el uso de la energía nuclear. Entonces, básicamente esos avances tecnológicos van produciendo diferentes tipos de momentos de revolución. Pero volviendo un poquito a la primera revolución, que se da alrededor del año finales de 1700, inicios de 1800, se da esta revolución como un cambio en la economía de los pueblos, ¿verdad? Hay muchos avances, cambios culturales. Todo comienza en Inglaterra con la máquina de textiles y de alimentos. Trajo pros y contras. En sociología ahí lo van a analizar mucho mejor, ¿verdad? Cuando lleguen sociología, si la ven conmigo, pues seguramente vamos a tener que ver esa parte. De hecho, si alguno lleva sociología hoy noche, pues hoy noche, bueno, ya de hecho ya lo vimos. Ya recientemente acabamos de ver esas características de cómo cambia el estado de la familia, el estado fisonómico de las calles, cómo cambia el tema del manejo del capital familiar, capital empresarial, el tema de las grandes ciudades, cómo se urbaniza todo, ¿verdad? Todos esos cambios son importantes también mencionarlos. Es durante ese también momento en que Honduras también pasa por una etapa también de industrialización. Estamos cerca del año 1880, cuando en Honduras aparece la reforma liberal, que inspirado en esta reforma o revolución industrial, también intenta modernizar a Honduras, ¿verdad? Desde 1880 en adelante empieza un interés por capitalizar todo en Honduras, ¿verdad? Hasta el año 1949 más o menos, que dura el gobierno de Carías. Hasta ese momento hay un gran crecimiento, diríamos, a nivel de inversión extranjera, ¿verdad? Y de entrada de capital extranjero para intentar generar industrias bananeras, mineras, para bien o para mal. Digo para bien o para mal porque también produjo cosas negativas que más adelante miraremos. Según la historia, la revolución industrial también propició el liberalismo, especialmente económico. Es que la libertad no solamente fue política, también fue económica. Y después va a ser una libertad cultural. Ahorita estamos atravesando una época de liberalismo cultural. Eh, ¿Hasta dónde va a terminar? No sabemos. ¿Y cuál será el siguiente liberalismo si es que hay? No sabemos.
¿verdad? Pero es importante entender que no todo en el liberalismo fue negativo. Algunas cosas también son positivas. El afán, por lo menos, por modernizarlo todo, ¿verdad? Por generar las mejores artes, academias, ciencias. Eso es importante también. La historia de esta etapa, lo único que podemos constatar es que refleja un gran individualismo. La gente está forzada más por su capital, se olvidan del nacionalismo, sino que ahora lo que va a empezar a importar es la empresa, la industria, ¿verdad? Y después hasta las corporaciones. Esta actitud autonomista que se aprende del espíritu de la revolución industrial, perdón, de la ilustración, esta actitud de defender mi autonomía, vuelve obviamente más egoístas a los industriales, que se convierten en una nueva clase social en ese momento. La bondad natural del hombre es heredado de aquel optimismo también de la tabula rasa de John Locke, que también aparece en la ilustración. El racionalismo laicista, ¿verdad? Que es parte también heredada de la ilustración, que es la fe incondicional en la razón que ya mencionamos. El contractualismo social, esto es lo que les decía, que apareció el Parlamento en la República, y entonces estos congresos, estos parlamentos, estos senados van a posibilitar, ¿verdad?, a mejorar la condición para los empresarios, para que se sientan más confiados a través de una especie de seguridad de leyes económicas que les permitan obviamente tener, que el Estado no les vaya a quitar lo que tienen, ¿verdad? Esa seguridad de herencias y todo esto va a aparecer poco a poco. El democratismo también claramente aparece en este momento, todo como parte de este deseo, ¿verdad? Diría yo casi utópico, de que todos podamos gobernar. Sin embargo, como la misma ilustración lo enseñó, es una utopía tremenda. Ni siquiera en Honduras hemos podido alcanzar una verdadera democratización, porque para que haya una verdadera democracia, todos deberíamos tener voz y voto. Creo que el día en que en Honduras, digamos, para tomar una decisión, hagamos siempre elecciones, cuando todo el mundo pueda votar y esos votos no sean tocados por nadie, sino que desde la comodidad de la casa, digamos, haya cadena nacional y digan, señores de Honduras, ¿verdad? Tenemos cadena nacional, vamos a tomar una decisión porque hay una nueva ley y vamos a leerla y vamos a tratar de votar, ¿verdad? Y que cada uno con su cédula o su huella o lo que sea, ¿verdad? Pueda entrar a una cuenta y votar simultáneamente todos al mismo tiempo para ver en pantalla en tiempo real la elección. Hasta ese momento que podamos tener ese tipo de tecnología, quizá podamos hablar de una democracia. Mientras tanto, seguirán subiendo y escalando al puesto de legislativo, judicial y ejecutivo, quizá las personas menos adecuadas para el pueblo y que no van a gobernar democráticamente, sino de manera autoritarista, como muchos lo suelen hacer hoy en día. Durante esta etapa de liberalismo económico, político, pues, ¿qué podía esperarse de la historia? Sin intentar resaltar lo mejor, ¿verdad? De los grandes paladines, de los grandes héroes, de los grandes ilustres que van a incentivar este liberalismo. Porque claramente en este momento sí podemos decir que la historia la escriben los vencedores. Ahí sí podríamos decirlo, porque muchos escritores con pensamiento liberal van a tratar de hablar mil maravillas y lo mejor que se pueda del liberalismo de la época. Y es que ciertamente hubo grandes hombres, no podemos negar, sí hubo grandes hombres, uno que otro siempre con afanes políticos, pero hubo entre todos ellos, más de algunos tenía buenas intenciones para el pueblo. Y lo podemos constatar incluso en nuestra historia hondureña, ¿verdad? Que como lo vamos a ver más adelante con algunos próceres, como Dionisio de Herrera, como José de Sirio del Valle, como Francisco Morazán, incluido como el Padre Reyes, que aunque es obviamente sacerdote, tenía un afán educativo en Honduras tremendo, ¿verdad? Todo quizá como parte de ese legado del afán por la ciencia que hay en el pueblo. En esta época, ¿cómo se va a escribir historia? Pues aquí he tratado de sintetizar algunas características de cómo es que los historiadores escriben historia en esta época. Estamos entre el año 1800 a 1900, desde finales de la Revolución Industrial, ¿verdad? Bueno, no, durante los primeros años de 1800 hasta finales de 1800. Incluido un poquito 1900, pero es que en 1900 en adelante ya comienza la intromisión del extranjero, que ahí cambia un poquito la dinámica. Primera característica que podemos constatar de cómo se escribe la historia en este momento. Hay un interés por resaltar el espíritu de la nación, ese afán por sembrar patriotismo, por explicar con el afán de la libertad, de los valores ilustrados, se nota muy a menudo, ¿verdad? De hecho, esa es la manera como escribe el Sabio Valle. El Sabio Valle va a escribir muchos artículos de carácter, diríamos, casi históricos, ¿verdad? Porque él era un experto en historiografía, ¿verdad? De hecho, él
y tiene algunos tratados sobre filosofía de la historia, ¿verdad? A partir de la realidad latinoamericana. Entonces, como filósofo que era, periodista que era, abogado que era, ¿cómo se llama? Experto en derecho, y afán por la historia, pues claramente él es uno de los principales, diríamos, a nivel centroamericano, por lo menos referentes. Además de esto, pues también se exalta el sentimiento patriótico, ¿verdad? El hecho de que hay que dar la vida por la patria. Solo vean en la consecuencia de esto, cuando aparece el primer escritor, bueno, el escritor, mejor dicho, del himno nacional actual, Augusto C. Cuello, vean cómo lo que dice en la última estrofa. Serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor. Ese es un, diríamos, un vestigio de este pensamiento, ¿verdad? Donde el dar la vida por la patria es un alto honor. De hecho, la manera como mueren los hombres de este momento, aun cuando fueran considerados traidores, que son llevados al paredón y con qué valentía se enfrentan a sus ejecutores, ¿verdad? Todo esto es parte de lo que vamos a constatar en la historia romántica de América. Busca identificar las características esenciales que definen a cada colectividad y es lo que se puede constatar de repente también en las actas de independencia. El hecho del acta de independencia, no la primera de 1500, 1821, sino la segunda acta de independencia, la de 1823, esa del 1 de julio, es importantísima. De hecho, no sé si a ustedes les dijo, o de la tarde fue que les dije, del mediodía, de que para mí el acta que tendríamos que celebrar realmente es la de 1821, perdón, 1823, la del 1 de julio de 1823, porque esa es la que llamaríamos el acta de independencia absoluta. La anterior era un acta de independencia copiada de lo que Guatemala quería, pero la que nos va a dar verdadera autonomía federal, la que incluso va a darle el nombre a la federación, será básicamente la de 1823, ¿verdad? Es decir, hasta ese momento se le da nombre a la federación, hasta ese momento se declara nulo cualquier intento de adhesión de la Federación Centroamericana a cualquier otro reino de América y del viejo mundo. Entonces, es claro que creo que estamos celebrando un acta no equivocada, la primera acta, sí, pero básicamente la que es más importante, la que se nota más el sentido patriótico, es en la segunda acta. Y de hecho, después de 1823, a 2 años después de esa acta, ya aparece la primera constitución de Honduras, 1825. Entonces, estos sentimientos de definir cómo seremos a nivel de la colectividad, si somos federación, si contamos con todos los diputados, si se ha hecho la revisión estadística, todos esos intereses se notan desde el acta, que la segunda acta me refiero, que son los que intentaron ser un poquito más sensatos con el tema de la decisión política. Otra característica, hay más exaltación de los líderes. El tema de hablar de los paladines, de los políticos de renombre, los ilustres. La palabra paladín viene del tema del palacio, ¿verdad? De los palatines, ¿verdad? Que son los nobles que vivían en los palacios. Aunque aquí en Honduras no tuviéramos palacios como tales, ¿verdad? Pero tendríamos por lo menos la casa presidencial. La primera casa presidencial no es la que está ahorita en Tegucigalpa, la que tiene la cúpula. Esa es la segunda casa presidencial, la tercera casa presidencial. La primera casa presidencial estuvo en Comayagua. La segunda va a ser donde estaba actualmente el Congreso. Cuando se pasa la capital a Tegucigalpa, la primera casa presidencial de Tegus es la que está debajo del Congreso, es decir, quedaba exactamente a la par del Museo de la Galería de Arte que hay ahí. Ese predio de Congreso, ese pleno no existía. Solo había una casa de 2 pisos, ¿verdad? Con la entrada por la parte de la bajada, habían 2 lámparas y ahí, por ahí pasaba, ahí entraba la gente. A la par estaba la Universidad de Honduras y a la par estaba la iglesia de los Dolores. Perdón, la iglesia del Padre Reyes, la famosa, la iglesia, sí, la iglesia de la Merced se llama, esa iglesia. Entonces, pero el segundo intento de hacer la casa presidencial sí que quisieron darle como ese estilo de palacio, ¿verdad? La segunda casa. Que para mí esta debería seguir siendo la segunda casa presidencial, ¿verdad? Debería ser está bien moderna la nueva, pero en realidad para los fines necesarios creo que cabe muy poca gente. Pero esa situación de cambiar de casa presidencial a una más amplia solamente nos dice algo, que tenemos a mucha gente trabajando, ¿verdad? Y no está funcionando el sistema. Solo fíjense que la primera casa presidencial eran 2 pisos apenas y el país funcionaba. Pasamos a la casa nueva de Ramón, la casa que diríamos de Marco Aurelio Soto, eh, y el país funcionaba en ese momento, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿por qué más y más gente?
¿verdad? En el gobierno estamos llenando el aparato del Estado de demasiada gente, ¿verdad? Que no está funcionando, ¿verdad? Por eso es que a nivel latinoamericano están apareciendo muchísimos pensadores y también incluso políticos que vienen a querer más bien cortar la cantidad de gente que está en el gobierno, porque estamos manteniendo con los impuestos a un montón de gente que no está funcionando para lo que realmente necesita el país. No está dando el ancho, no está dando no está dando obviamente, no está siendo eficaz, ¿verdad? Porque tienen asesores, asesores, asesores y delegan y delegan y delegan y los verdaderos responsables no hacen nada, ¿verdad? No están coherentes a al cargo que ocupan. Entonces, terminan metidos en otras cosas que ni siquiera tienen que ver con el ministerio en el que están. Entonces, es un tema bien tremendo. Es bien tremendo porque en este país todavía tenemos que reevaluar un poquito la política. De ahí viene el tema del paladín. Am, ¿Por qué la narración bueno, narración tiende a ser más novelesca y hasta poética? Este, este afán de presentar con una redacción hermosa el testamento de Morazán, por ejemplo, lo vamos a leer más adelante. eh, el hecho de las cartas de Valle, ¿verdad? El afán de ellos mismos como personajes históricos, no solamente del historiador, sino de los mismos protagonistas, de embellecer lo que escribían, ¿verdad? Es parte de la cultura de ese momento, ¿verdad? Es parte es como el afán de que si yo escribo una carta, digamos, a un general, como hacía el sabio Valle, que le escribía cartas a mucha gente importante, por tanto, ministerio que estuvo antes de la colonia y después de la colonia estuvo en cargos, eh, ese afán de querer deleitar con la escritura se nota muy a menudo, ¿verdad? Así que cuando lean las cartas de Valle, hay una obra llamada Valle, las obras escogidas de Valle, que del año 1982, de parte del tataranieto y del bisnieto de Valle. Ellos dos son los que trabajan en esa obra, ¿verdad? Para recopilar todas las cartas, fragmentos de editorial, discursos emitidos por el mismo sabio Valle. Y al leer la carta uno nota esto, uno nota la belleza con la que escribían. Es que da gusto leer esas cartas. Se entiende poco en las originales, porque la letra, por ejemplo, de Valle era bastante enredadita. De ahí tengo una copia yo, una facsimil digital y cuesta leerle, ¿verdad? Más adelante les mostraré un poquito. Pero ya están traducidas la mayoría de ellas. Exalta los escenarios, las batallas, las campañas. Sonarán mucho las palabras de heroísmo, valentía, patriotismo, revolución, batalla y libertad. Y hay empatía del historiador. Pareciera como que el historiador vivió el momento. Cuando narra, por ejemplo, el fusilamiento de Morazán, aunque el historiador es posterior, pero por lo menos por lo que escribieron los primeros, se nota como que la narración se mantiene así, como que el historiador hubiese vivido, hubiese sido testigo ocular de lo que ocurrió, ¿verdad? Él tiene mucha empatía con el personaje, hace ver lo difícil que pudo haber sido, deja constatar las dificultades que pasó, si hubo traidores o no hubo traidores, todas esas calificaciones aparecen comúnmente en las obras de historia a nivel latinoamericano. Aparece también el apoyo en fuentes documentales, ¿verdad? Citan documentos de la corona, reales cédulas, ¿verdad? Y esa forma de escribir historia, pues es valiosa. Me parece que no debería de morir jamás. Porque en el caso, por ejemplo, de que dije yo que fue mi docente, esa es la riqueza del libro de él, que él intenta ir a las fuentes y a los documentos y tratar de recabar esa información para meterlo en un libro, ¿verdad? Creo que esa es la mejor manera de escribir historia, ¿verdad? Para evitar que quizás hasta tergiversar lo que se dijo, sino que el lector, aun cuando tergiversara el historiador lo que se ha dicho, si tiene el fragmento de lo que está opinando o está comentando, el lector puede decir, no, aquí se equivocó el historiador, porque lo que entiendo yo es diferente. Entonces se puede forjar una idea más clara. Se refuerza la idea de criollismo. Miren la mentalidad de este momento. eh, Se liberan en Francia, se liberan en Inglaterra, pues en América, ¿quiénes eran los interesados en liberarse? No eran los españoles, eran los hijos de los españoles. Tengo que aclarar que la palabra criollo inicialmente se refiere a los hijos de españoles nacidos en América, pero, pero conforme va avanzando el tiempo, se va expandiendo un poco el término a incluso a los mestizos, es decir, a los hijos de españoles o a los descendientes de los hijos de españoles o incluso a los descendientes de los criollos, ¿verdad? O sea, ya de segunda o tercera generación, ¿verdad? Por lo cual el afán de mantenerse como los herederos del pensamiento latinoamericano, de la cultura latinoamericana y la política latinoamericana, va a permanecer en ellos. De hecho, más adelante vamos a ver a un personaje que tiene que ver con la historia americana, que es Simón Bolívar, ¿verdad? Y él va a narrar cómo es que él ve
el fenómeno del criollo, ¿verdad? ¿Qué son ellos? Entre los indígenas y los españoles, ¿qué son? Ahí lo va a explicar él más adelante. Más adelante lo vamos a leer. Predomina lo autóctono, el enfoque nacionalista y el optimismo político. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna consulta por ahí? Quiero ver en el chat. ¿La Iglesia Católica ayudó a México a independizarse? Sí, en toda América. En toda América hubo participación de la Iglesia en la época de independencia. Así que es totalmente falso hacer creer que la Iglesia, ¿verdad?, tenía afanes colonialistas. Tenía afán de mantenerse como iglesia, de tener la libertad, de poder ejercer su culto, de poder evangelizar a la gente y bautizar a la gente. Pero la iglesia prácticamente se tiene que adaptar al mejor régimen, al régimen que le permita ser libre, estar en la libertad. Y obviamente en ese momento, más que la corona, en ese momento eran los criollos, ¿verdad? Incluso se nota el gran aprecio que tienen los criollos por la labor que realizó la iglesia, porque incluso en el acta en el acta de independencia absoluta, ¿por qué la pintan como que deseaba poder? El problema es quién deseaba poder. Porque si la iglesia deseara poder, se habría quedado con cargos políticos. Y sin embargo es al revés. Los criollos llegan incluso a darle a la iglesia participación. En Honduras, por ejemplo, ¿a quién le dejan la educación en sus manos? ¿A un político, a un militar o al padre Reyes? Se lo dejan al padre Reyes, porque era uno de los hombres más capaces para poder llevar a cabo esa tarea. En América del Sur, allá en Uruguay, en Argentina, los principales participantes de las asambleas son los sacerdotes. Incluso hay un país que es Uruguay, cuya primera jefatura, quien queda a cargo prácticamente de esa primera jefatura, la primera constituyente, por así decirlo, va a ser un sacerdote, ¿verdad? Colocan a un sacerdote, a un mercedario, lo ponen al frente como jefe de Estado. Entonces, ¿por qué lo ponen ahí? ¿Verdad? Es electo por de todos de manera popular, porque quizá era el hombre más capaz, el hombre más ilustre de ese momento. Entonces, no, el afán de poder que creen que la iglesia tenía, esas son sacadas de hombres y de mujeres contemporáneos, que muchos de ellos ni siquiera han leído historia, que solamente leen por encimita y tampoco han leído la experiencia también interna de la iglesia, que no han leído los libros de historia de la misma iglesia, lo que vivió la iglesia, de cómo participó, de qué actitud tomó. Ya hay historia escrita acerca de ello, pero no se toman el tiempo de leerlo. Es decir, no hay, creo que el único personaje latinoamericano o centroamericano de la iglesia que sí tuvo afán de poder, pero es porque obviamente lo van a envilecer, lo van a enamorar para que se quede en el cargo, va a ser el padre José Matías Delgado. El padre José Matías Delgado en El Salvador es considerado el padre de la patria. Está en la época de José Manuel Arce y Faguaga, que es su sobrino. Él queda en el poder después de un derrocamiento que hubo de una persona que mandó preso a su sobrino a Guatemala y se queda él en el poder. Pero más adelante platicaremos cómo es que él se llega a enamorar del poder. No va a ser porque la iglesia lo mandara, sino que el pueblo mismo le exige a él que se quede en el poder. E incluso el mismo pueblo le va a incentivar a él contra la iglesia a que tome un cargo que no le pertenecía porque la iglesia no se lo había otorgado. O sea, lo envilecen tanto de poder, lo chinchinean tanto de poder, que él obviamente se siente protegido, al punto que acepta, ¿verdad?, autonombrarse en un cargo de la iglesia cuyo cargo no fue otorgado por la iglesia. Pero ese es el único caso donde podemos notar a alguien que se llega a embriagar un poco de poder. Y aún así fue muy prudente, porque cuando la iglesia le pone un alto, él desistió. Dan datos de como que la iglesia acababa con el hambre mundial. Es que ¿de dónde sacan esos datos? La iglesia no puede acabar con el hambre mundial. Ya lo hemos intentado. Tenemos guarderías, hogares de adultos a mayores y no se puede. No, lo hemos intentado en todos los continentes. En todos los continentes hay hogares de adultos mayores, hay hogares de niños, hay, ¿cómo se llama? Lugares de dispensarios y no se puede acabar con el hambre mundial aún teniendo todo eso, ¿verdad? Solo es cuestión que revisen cuáles son las obras sociales de la iglesia a nivel mundial. Busquen en internet obras sociales de la iglesia católica y les va a aparecer la lista en cada continente de todas las instituciones que tenemos. Y aún así podemos dar abasto al hambre que hay en el mundo. Porque la economía de la iglesia depende de los mismos ciudadanos, y ciudadanos somos todos. Los curas por sí mismos no tienen dinero si la gente no da pisto en la iglesia. Es que hay una cuestión bien tremenda y hay también una razón histórica de por qué atacan a la iglesia de esa manera.
Incluso el mediodía me decían, pero es que la iglesia tiene tesoros en el Museo Vaticano. Sí, pero también el Museo del Louvre. Y mucho mejores, mucho más antiguos y mucho más valiosos. También el Museo Británico tiene también tesoros, pero no está ninguno, ni el Museo de Egipto, ni el Museo Británico, ni el Museo de Francia, ni tampoco el Museo Vaticano, están dispuestos a vender a particulares las obras que son patrimonio internacional, que son patrimonio histórico. Es que es absurdo. Pedirle esto a la iglesia es como deberían también pedírselo a los museos de otros países también, que tienen muchas obras más caras todavía, ¿sí? Mucho más valiosas todavía. Solo el casco de Tutankamón, uf, eso podría valer millones de dólares. Y está en el Museo Británico. ¿Por qué no lo entregan? ¿Por qué no se lo vuelven al Cairo para que beneficie económicamente al pueblo de Egipto? No que lo tienen allá en el Museo Británico. Pero hay gente que solo ataca por un lado y se olvida del otro, porque hay gente que solo tiene una única finalidad. Y ya después quizá hablaremos un poco más de eso. Pero se sale un poco del tema de clase. Vamos al aula virtual para poder empezar a entrar ya a la prueba. Están 2 minutitos, pero vayamos entrando para que podamos ver esa parte. Ya si después quieren ver cómo les puedo demostrar por qué no se puede acabar con el hambre mundial, con todo gusto les puedo demostrar eso. Sobre todo hablando del ingreso al Vaticano. Recuerden que al terminar la prueba tienen que esperarse para firmar la asistencia final. No se vayan a salir. Bien, vamos a ver. Aquí, historia de Honduras, 4 de la tarde. Solo son dos preguntas. Solo son dos preguntas. Están exactamente donde están las tareas, debajo del documento de Honduras entre el escenario de la historia. Ahí debajo está, mucho más abajito, está el control de lectura. Después del álbum está el control de lectura. Entren al control. Voy a quitar la pantalla. Permítame un segundito. La quité, ya la quité, ¿verdad? Sí, ya la quité. Bien, vamos a ver. Voy a entrar acá. En 2 minutos, un minuto falta para que se active. Cuando sean las 12:45, digo las 5:45, digo 4:45, ando bien atravesado hoy, le dan a actualizar a la página. Ya pueden darle a actualizar. Ya hay 2 personas dentro. Ingresen por favor. Ya hay 28, 36, 43. Ya tenemos 46, 51. Dos preguntas bien sencillitas, fáciles de contestar. Tenemos 60 haciendo control de lectura y 81 en sesión. 62. Ingresen, ingresen. 71. No se pueden salir porque tienen que ver la contraseña final. 73. Faltan 7 que entren. 74. Faltan 6. 76 en examen. En pruebita. Algunos ya terminaron.
Vamos bien, vamos bien. Disculpe la pregunta, Bien. ¿en qué parte se encuentra que yo no lo logro ver? Está debajo del documento que tenían que leer, más abajito hay dos enlaces. Y el segundo enlace es debajo del archivo PDF que les dejé. También te puedes ir al menú, vas a tareas primer parcial y ahí te tiene que aparecer, es el tercer enlace, perdón, el cuarto enlace. Control de lectura, primer parcial, 10 puntos. Faltan 2 minutos. Licenciado, disculpe, ¿cuándo se habilita la revisión? ¿Puedo compartir pantalla para que me ayude a ubicarme, porfa, que no lo encuentro? Te indico mejor para que lo hagamos así rápido. Ve al menú de Unica, arriba. Te vas a tareas primer parcial. Y abajo de donde está el letrero grandote que dice control de lectura, el tercer enlace es el control de lectura. Voy a mostrar aquí en pantalla, si quieren ver. Está aquí. Debajo de control de lectura está el documento que tenían que leer. Después el álbum que acaban de entregar, que se cierra mañana, por cierto, se cierra hoy, por cierto. Y el control de lectura. Licenciado, y los que ya terminamos, Espérense porque tienen que firmar la asistencia final. Falta un minuto. A la mayoría le está yendo muy bien. licenciado, yo no lo encuentro, de verdad, es que no me salen esos enlaces. Comparte la pantalla, por favor, y muéstranos. Aquí, ya la puede ver, ¿verdad? Ahí está, mira, lo estoy leyendo en pantalla. Dice control de lectura primer parcial. Abajo. Es el tercer enlace después de ese letrero. Ese es. Ay, aquí, ¿verdad? Ahí ya se cerró. Es que se cerraba ahorita a las 4:50. Ay, no. Si es que. Entonces no tengo una solución en este caso. Quita la pantalla. Quita- Permítame ahorita. Deja de compartir para ver. Sí. Les puedo dar todavía 5 minutitos más. Sí, está bien, gracias. Mientras tanto, los demás van a Sí, firmar, gracias, gracias, licenciado, porque no sé si yo lo mandé. A mandarle cuando de un solo se me cerró. pero solamente van a Yo poder, también iba a solamente van mandarlo a, cuando se cerró. pero solamente van a poder ingresar los que no han hecho ningún intento. Los que ya lo hicieron no vayan a ingresar porque se les va a borrar todo lo que hicieron. De hecho, no van a poder ya a ampliarlo. ¿Cuándo va a ser la revisión? Mañana va a estar la revisión. Licenciado, ¿cuál es la contraseña de Ahorita de les la digo, asistencia? ahorita les digo la contraseña. Ya les comparto. Licenciado, Entra ya, por favor, al control. no, Comparto pantalla para ver la contraseña final. ahorita. Yo comparto pantalla para ver la contraseña. Permíteme un segundito. Le digo una pregunta. Dime, Ángel. A mí no me sale porque cuando ya le iba a dar enviarlo, no pude enviarlo. Pues lo miramos después, pero si lograste contestar las preguntas, quedan guardadas automáticamente. Está lista por error. Ah, ¿quedan guardadas? Sí, la palabra es tarde. Y como ya es tarde, Ok, gracias. Entonces las preguntas quedan guardadas, porque sí, yo tenía preguntas contestadas a las dos. sí, tendrían que darle terminar con el intento. En todo caso, permítame, mientras los demás vamos poniendo contraseña, revisemos su caso. La palabra tarde. Automáticamente, creo, Lid queda guardado para los compañeros. Sí, creo que sí queda guardado cuando se cierra. Igual a usted le aparece para ayudarnos a ellos. Sí, ahí les puedo confirmar si quedó guardado o no. Denme sus nombres, por favor, para confirmar. Steven Joel López Hernández me llamo. Vamos a ver. Steven. Steven Joel, sí, se quedó guardado. ¿Y el otro compañero? Gracias, gracias.
Yo, Lick. ¿Nombre? Angelo Cali. Angelo, sí quedó guardado. Ah, gracias. Podría revisar si el mío quedó guardado también. ¿Tu nombre? Carla Moncada. Igual el Sí mío, quedó, Carla. licenciado, puede revisar. ¿Tu nombre? Gracias. Arjana, ¿Cómo? Arjana creo que está. Arjana, sí, sí está guardado. Sí, Gracias. ya, ¿puedes revisar si sale el mío? Keila Medina. Vamos a ver, Keila. Sí. Ah, no quedó guardado. Dale, El, mi- tienes que darle a terminar con el intento. Ah, sí, ya quedó, ya quedó. Hoy sí. el mío, Lick, disculpe. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Brigitte. Brigitte. Ujú. Sí, Brigitte Nicole, sí quedó. Sí, Sí, gracias. ok. El mío ingeniero Omar Alejandro Díaz. Omar también quedó.